Amén. Buenas noches, hermanos. Les vamos a dar inicio a nuestra lección de hoy. Hoy es la lección número 12 y el nombre de nuestra lección de hoy es el fruto del Espíritu Santo, la parte número 1. Hoy vamos a ver sobre el fruto del Espíritu. La vid es una planta prolífica. Una sola vid produce muchas uvas. En el Antiguo Testamento, las uvas simbolizaban la capacidad de Israel de llevar fruto, haciendo la obra de Dios en la tierra. En la comida de Pascua, cuando había comida de Pascua, que celebraban la salida de Egipto, el fruto de la vid simbolizaba la bondad de Dios para con su pueblo. Y vamos a leer en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, en el versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Este es Jesús hablando. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanecer en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Les habla Jesús aquí. Jesús les dice con esta metáfora para que ellos se mantengan con él. Se está diciendo, manténganse en mí. Y también a través del Espíritu Santo, pegados a él como los pámpanos a la vid. Las ramas al fruto y pueden dar fruto. Si las ramas están al fruto pegadas, pueden dar fruto. Pero si una rama no da fruto, entonces debe de ser podada, ya que si no se corta, si no se poda, no podrá dar fruto. Cristo es la vid para nosotros y Dios es el labrador, el que cuida de los pámpanos para lograr que produzcan fruto. Los pámpanos son todos los que se declaran seguidores de Cristo, nosotros, ¿verdad? Los pámpanos fructíferos son los verdaderos creyentes que mediante su unión viva con Cristo llevan mucho fruto. Pero a los que se tornan improductivos, a los que se arrepienten de seguir a Cristo, después de haberse comprometido o se comprometieron superficialmente, se les separará de la vid. Ser improductivos es como estar muertos, por lo cual los cortarán y los echarán fuera. Así dice el Señor. Luego Jesús establece una diferencia entre estos dos tipos de poda. Quienes han podado sus árboles, quienes han sembrado y luego han podado, y eso saben de qué se habla aquí. Uno es quitar la rama que no está dando fruto. Y el segundo es limpiar las ramas. ¿Sí? Es nada más limpiarlas. Las ramas que llevan fruto se limpian a fin de promover más su crecimiento. O en otras palabras, a veces Dios debe disciplinarnos para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Él nos limpia, ¿verdad? Y nos poda. Pero las ramas que no llevan fruto se quitan del tronco, porque no solo son inútiles, sino que a menudo afectan el resto del árbol. Las personas que no llevan fruto para Dios o que intentan bloquear los esfuerzos de los que lo siguen, serán cortados de su poder vitalizador. Y esto nos dice en el mismo libro de Juan, seguimos ahí en la misma lectura, capítulo 15 del versículo 5 al 8. Y le voy a pedir, por favor, a mi hermana Gabriela Arriaga, si nos lee, por favor, Juan 15, 5 al 8. Por favor, hermano.
Buenas noches, claro que sí. Juan 15, 5. 5 al 8. Ok, voy. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen muchos frutos, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Amén. Mire qué bien se escucha en esta, qué entendido se escucha en esta versión que leyó la hermana Gaby, ¿verdad? Pues bien, así es. El fruto no se limita solamente a ganar almas. Yo me acuerdo que recién que nos habíamos convertido en una iglesia, decían que el ganar almas era el fruto del Espíritu. Entonces, pues no es solo eso, ¿verdad? El fruto, vamos a ir viendo de qué se trata. El fruto del Espíritu, aquí lo vamos a ver. En este capítulo, la oración es respondida. El gozo y el amor se mencionan como fruto. El gozo, son unos del fruto. Pero luego vamos a ver después en Gálatas también, en Gálatas, en el capítulo 5 veremos más adelante, se describen frutos adicionales que son cualidades del carácter del cristiano. Permanecer en Cristo significa estas cosas, 5 cosas. 1, creer que Él es el Hijo de Dios. La segunda, permanecer en Cristo significa recibirlo como Señor y Salvador. La tercera, permanecer en Cristo significa hacer lo que Dios dice. La cuarta, permanecer en Cristo significa seguir creyendo en el Evangelio. Y la quinta es permanecer en Cristo significa relacionarse en amor con los hermanos creyentes. Jesús, cuando les habla a los discípulos, muchas veces no les habló siempre suavemente, no, sino que en ocasiones de manera fuerte, pero con amor. Y eran exhortados, así como los judíos. Muchos tratan de ser personas buenas y sinceras que hacen lo que es debido, pero Jesús dice que la única manera de llevar una vida buena y de verdad es permanecer cerca de Él, como un pámpano unido a la vid. Separados de Cristo, nuestros esfuerzos no llevan fruto. Cuando una vid lleva mucho fruto, Dios se glorifica, lo decía el versículo anterior. Pues cada día envía el sol y la lluvia para hacer crecer los cultivos. Así es como Dios ahí nos da el sol, nos da la lluvia para hacer, y la tierra, claro, y alimenta cada plantita y la prepara para que florezca, ¿sí? Le da todos los nutrientes a través de la tierra. ¿Qué momento es este de gloria para el Señor? El Señor que es el Señor de la cosecha. Cuando esta se lleva a los almacenes y se madura y queda lisa para su consumo. Él es quien hizo que sucediese. Él lo hace. Esta analogía de la agricultura muestra cómo Dios se glorifica cuando la gente establece una buena relación con Él y comienza a llevar mucho fruto en sus vidas. Pero para que un cristiano pueda dar fruto, debe tener un arrepentimiento genuino. Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 26. Hechos 26, 20. Dice la palabra de Dios. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen
y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué indica esto? Indica que una verdadera relación con Dios da frutos de santidad. No somos salvos por nuestras buenas obras, pero la salvación por gracia seguramente cambiará nuestras vidas. Pero entonces vemos en Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo capítulo 5. Y le pido a mi hermana Jamie Peña, si nos puede leer Mateo 5, 16. Buenas noches, Dios les bendiga. Sí, permíteme. Mateo 5, 16. Mateo 5:16. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Amén. Sí, muy bien. Es alguna otra versión, pero así lo dice. La luz, ¿verdad? Nuestra luz, la luz de los hombres. Más bien, la luz de nosotros alumbre delante de los hombres. Las bienaventuranzas del capítulo 5 de Mateo, que aquí leímos un poco, describen el carácter esencial de los ciudadanos del reino, nosotros. Y las metáforas que también ahí se leen de la sal y la luz indican su saludable influencia sobre la sociedad secular, que a medida se ponen nos podemos poner en contacto con ella. Y la pregunta es, ¿se puede ocultar una ciudad que está en la cima de una montaña? Hacen esa pregunta ahí en las bienaventuranzas. Si por las noches su luz se ve a la distancia. Si vivimos por Cristo, vamos a brillar como luces, mostrando a otros cómo es Cristo. Pero si ocultamos nuestra luz, ¿qué va a pasar? Primero, callar cuando deberíamos hablar. O sea, ocultamos nuestra luz, callamos cuando deberíamos hablar. 2, ocultamos nuestra luz al hacer lo que todos hacen. O sea, no somos diferentes, no somos apartados, no somos santos. Ocultamos nuestra luz, la tercera, al negar la luz. ¿Y la luz quién es? Cristo, al negar a Cristo. La cuarta, ocultamos nuestra luz al dejar que el pecado empañe nuestra luz, que no brillemos, porque el pecado está ahí, nos tiene en las tinieblas. La quinta, ocultamos nuestra luz al no dar a conocer nuestra luz a otros, al no dar también el evangelio, también, eso es no dar nuestra luz a otros, a conocer nuestra luz a otros. Y ocultamos nuestra luz al no fijarnos en las necesidades de los demás. ¿Sí? Seamos ese faro de luz, ese faro de la verdad. No es, que no escondamos la luz al resto del mundo que está en tinieblas. ¿Qué clase de discípulos somos? La pregunta. ¿Estamos dando frutos? ¿Y esos frutos son buenos frutos? Son las preguntas que nos debemos hacer. Reflejemos el carácter de Dios a través de este fruto del Espíritu y reflejemos el carácter de Dios en nuestra vida. Pero para hacer esto debemos estar pegados a su palabra, así como ahora, ¿verdad? Como lo estamos haciendo, igual todos los días. El fruto del Espíritu es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Ese es el fruto del Espíritu y se enfoca en la transformación y crecimiento que tenemos. Ahora es Él el que da fruto en nuestra vida. ¿Es quién? El Espíritu Santo. Y dice en Romanos 8:9, Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El contraste entre la carne y el Espíritu lleva una serie de contrastes entre estos dos poderes.
Por medio de estos contrastes, Pablo explica por qué es el espíritu y no la carne quien da vida. La persona que vive en la carne, es decir, quien vive en el antiguo régimen donde reinan el pecado y la muerte, tiene la mente dominada por impulsos que no son de Dios. No se sujeta a la ley de Dios, ni puede agradar a Dios, sino que está bajo sentencia de muerte. Esto habla Pablo. Si estamos en el Espíritu, bueno, estamos con Dios, agradamos a Dios, estamos sujetos a Dios. Y por otra parte, el creyente en Cristo que está en el Espíritu, que ha sido transferido al nuevo régimen, donde reinan la gracia y la justicia, y quien por lo tanto ha recibido una nueva mente centrada en ese espíritu, disfruta de vida y disfruta de paz, que nos la da solamente Dios. Y en este versículo 9, además, aclara que toda persona que pertenece a Cristo ha sido transferida a este nuevo ámbito, en el cual rige el espíritu en vez de la carne. Y así lo dice también en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, y le voy a pedir por favor a mi hermana Mabel, si nos dé Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Por favor. Sí, pastor, voy. Gracias. Efesios 2, 1 y 2. Sí, correcto. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Gracias, hermano. Aquí habla, dice, el príncipe de la potestad del aire. Significaba para los lectores de Pablo que Satanás y sus fuerzas espirituales de maldad habitan entre la tierra y el cielo. Lo sabemos ahora también. Satanás de esta manera se describe como el que ejerce la autoridad en el mundo espiritual de maldad. O sea, los demonios y los que están en contra de Cristo. Satanás significa el acusador, también lo sabemos. También se le llama el diablo en otros párrafos. En la resurrección, Cristo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Cristo en la resurrección? Triunfó sobre Satanás y su poder. Triunfó sobre la muerte. Sin embargo, Jesucristo es el gobernante permanente del mundo. Satanás solamente es temporalmente y solo de una parte del mundo que decide no seguir a Cristo, claro. Luego continúa diciendo ahí mismo en Efesios capítulo 2, versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que el mundo. El hecho de que todas las personas, sin excepción, cometemos pecado, prueba que tenemos la misma naturaleza pecaminosa. Estamos perdidos en pecado y no podemos salvarnos por nosotros mismos, por nuestra cuenta. ¿Significa esto que solo los cristianos hacen cosas buenas? ¿Ustedes creen que solamente los cristianos podemos hacer cosas buenas? Por supuesto que no. Muchos hacen bien a otros. Siempre hay gente buena. En una escala relativa, muchos son morales, bondadosos, respetan las leyes, todos. Comparados con los criminales, diríamos que son muy buenos. Pero en la escala absoluta de Dios, nadie es lo suficientemente bueno
como para ganar la salvación. Nadie. Dice ahí, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero solo al unir nuestras vidas a la vida perfecta de Cristo, podemos llegar a ser buenos ante los ojos de Dios. Dice, hijos de ira, se refiere a los que reciben la ira de Dios porque rechazan a Cristo. Así que vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados, ya que al vivir lejos de Dios, nuestros frutos eran malos. Como hijos de Dios, ahora así lo describe en el Salmo 1, Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3. Vamos a leerlo. Dice así, Salmo 1, 3. Habla de los hijos de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios no juzga a la gente sobre la base de la raza, el sexo, la nacionalidad. La juzga sobre la base de su fe en Él y la respuesta que dan a su voluntad. La respuesta que damos a su voluntad. Los que con diligencia tratan de obedecer la voluntad de Dios son como esos árboles sanos que dan mucho fruto y que tienen grandes raíces. Están bien cimentados y Dios promete cuidarnos. La sabiduría de Dios guía nuestras vidas. Solo existen dos caminos en la vida. El camino de la obediencia a Dios o el camino de la rebelión y destrucción. Por eso, debemos asegurarnos de elegir la senda de Dios, porque esta elección determinará en dónde pasaremos la eternidad. Y eso es muy importante. Podemos aprender a seguir a Dios al meditar en su palabra. Meditar significa pasar tiempo leyendo y pensando en lo que hemos leído en la Biblia. Además, significa pensar acerca de cómo cambiar para vivir como a Dios le agrada. Ese es el arrepentimiento. Cambiar es un cambio de 180 grados, de cómo estábamos a cómo debemos ahora vivir. Conocer y meditar la palabra de Dios son los primeros pasos para aplicarla en nuestro diario vivir. Es no solo oír, sino hacer. No solo de oída, sino ahora hacerlo también. Todo lo que hace un hijo de Dios prosperará y da frutos de arrepentimiento en vida. Y lo da a conocer al mundo y el mundo lo nota. El mundo lo ve. O al menos eso es lo que nosotros deberemos de buscar. Que el mundo note que somos diferentes, que somos apartados. Vamos al mismo libro de los Salmos en el capítulo 92. Salmos 92. Dice así la palabra de Dios. Salmos 92, 12, 13. 92, 12 y 13. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán los espíritus contrarios al Espíritu de Dios. Las palmeras se conocen por su larga vida. Aquí los que vivimos cerca de la costa podemos dar este testimonio de eso, ¿verdad? Las palmeras duran mucho, tienen mucha vida. Florecer como palmera significa permanecer por encima de las circunstancias y vivir una larga vida. Además, son muy resistentes a los vientos. Los cedros del Líbano crecían hasta 34 metros de altura, ¿se imagina? Por 9 metros de circunferencia en su tronco. Por lo tanto, eran muy sólidos, fuertes y firmes. El salmista veía a los creyentes como hombres rectos, fuertes y sólidos, como esa palmera y ese Líbano. Ante los vientos de las circunstancias, dice, ahí permanecían. Todos los que ponen su fe con firmeza en Dios tendrán fortaleza y vitalidad.
Así que a seguirlo. Pero ahora vamos a estudiar lo que es el fruto del Espíritu. Y vamos a ver los tres primeros conceptos o frutos del Espíritu. Dice en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Y le pido por favor a Diana Nevares, está por ahí, si nos puede leer Gálatas 5, 22 y 23. Sí, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Soy un poco bajito, hermana, pero bueno, creo que se entendió. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9. Hoy vamos a ver los 3 primeros y que se refieren a lo que Dios nos da, esos frutos. La palabra fruto del griego karpos significa resultar en beneficio. O sea que como resultado, en nuestro beneficio, el Señor comienza a poner el amor, el gozo y la paz en nuestra vida. Él solamente lo puede hacer. El fruto del Espíritu es la obra espontánea del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu produce estos rasgos, son los rasgos del carácter que se encuentran en la naturaleza de Cristo. El amor, el gozo, la paz. Ellos son el producto de esto, el producto del control de Cristo. No podemos obtenerlo por tratar de llevarlos sin su ayuda. Tenemos que estar firmes en Cristo. Si queremos que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestras vidas, debemos unir nuestra vida a la de Él, nuestra vida a Cristo. Debemos conocerlo, amarlo, recordarlo, imitarlo. El resultado será que cumpliremos con el propósito proyectado de la ley. El propósito de la ley en el Antiguo Testamento. Pero que ahora, si recuerdan, esos 2 mandamientos es el amar a Dios por sobre todas las cosas, esa relación hacia arriba, y el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos en la relación lateral. Esos son los 2 grandes mandamientos. ¿Cuál de estas cualidades desea que el Espíritu produzca en su vida? Pues las 2, ¿verdad? Debido a que el mismo Dios que envió la ley también envió al Espíritu. El resultado de una vida llena del Espíritu estará en armonía perfecta con la intención de la ley de Dios, la ley que le dio a Moisés, Dios. Una persona que abunda con el fruto del Espíritu cumple la ley mucho mejor que una persona que observa solo los rituales y que tiene muy poco amor en su corazón. Pero comencemos con el primer fruto. Dice en el verso 22, el amor es el primer fruto. El amor es una decisión, no es un sentimiento. Y amar a nuestros adversarios o a personas que nos insultan es algo que a Dios le agrada. Pero para esto debemos estar en comunión con Él. Todos creen que el amor es importante, pero por lo general pensamos que solo es un sentimiento. En realidad, el amor es una elección y una acción. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es la fuente de nuestro amor.
Nos amó de tal manera que sacrificó a su Hijo por nosotros. Jesucristo es nuestro ejemplo de lo que significa amar. Cada cosa que Él hizo en su vida y en su muerte fue amor supremo, el amor supremo. El Espíritu Santo nos da el poder para amar. Cuando tenemos al Espíritu Santo, entonces empieza ahí, empieza el amor a germinar. Él vive en nuestro corazón y nos hace más semejantes a Cristo. El amor de Dios siempre implica una elección y una acción. Y nuestro amor debe ser como el de Él. ¿De qué forma refleja nuestro amor a Dios? Las decisiones que tomamos y las acciones que realizamos, es la pregunta. ¿De qué forma reflejan nuestro amor a Dios? Juan dice en el verso 8, Dios es amor. Dios es amor. Mas no dice, amar es Dios. No, Dios es amor. Nuestro mundo, con su visión trivial y egoísta del amor, ha tergiversado esas palabras y ha contaminado nuestra comprensión del amor. El mundo piensa que amor es lo que nos hace sentir bien y está dispuesto a sacrificar principios morales y los derechos de los demás a fin de obtener dicho amor. Pero en realidad eso no es amor, sino todo lo contrario. Eso es egoísmo. Y Dios no es esa clase de amor. El verdadero amor es como Dios. Es santo, justo y perfecto. Si de veras conocemos a Dios, debemos amar como Él nos ama. Nosotros, como cristianos, debemos reflejar el amor de Dios en nuestra vida, amándonos unos a otros, dice Juan. Si tenemos el amor de Cristo en nuestra vida y el fruto del Espíritu Santo en nosotros, el amor debe ser demostrado a los demás, ya que Él nos dice lo siguiente sobre el amor. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Y le pido, por favor, a mi hermano Roberto Peláez, nos lee, por favor, hermano. Primera de Corintios 13, del verso 4 al 8. Está por ahí Roberto. Si no, sí, ya. Ahí está. Adelante, hermano. Entonces, tiene abierto su micrófono. Sí, es la versículo, es Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8. No se escucha o no lo veo. Bueno, a lo mejor tiene detalles ahí con su micrófono. Hermano Ernesto Córdoba, si me puede hacer favor de leerlo. Sí, pastor. Pensé que había perdido el micrófono. Lo leo. El amor es Sí, adelante. sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera
todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Amén. Gracias, gracias, hermano. Como vemos, la palabra amor del griego ágape, en este versículo es del griego ágape. Dice, significa afecto o benevolencia. Específicamente es un festín, dice, de amor. Es un festín de amor. En este pasaje es el amor sublime, el amor ágape. Es el amor que nos tiene Dios a nosotros. Dice, el amor es sufrido al ser paciente con las imperfecciones de la gente. El amor es benigno, es activo en hacer el bien. El amor no tiene envidia, en razón de que no es posesivo y competitivo, sino que desea lo mejor para los demás. Por lo tanto, no es jactancioso, desea lo mejor para los demás. El amor posee la cualidad de ocultarse, o sea, no hace ostentación de sí mismo. El amor no es indecoroso, no trata a otros con arrogancia, no se comporta con rudeza, sino con cortesía y buenas maneras. El amor no busca lo suyo. Al no insistir en sus derechos o demandar precedencia alguna. Al contrario, es generoso. El amor no se irrita, no es susceptible, no es grosero ni hostil, sino que en los momentos difíciles mantiene la compostura. El amor no guarda rencor, o sea, no lleva la cuenta de los males que ha sufrido, sino que borra todo el resentimiento. Eso es lo que espera Dios de nosotros en su amor, en el amor que Él nos ha dado, ¿verdad? Y que nosotros debemos seguirlo. El amor no se goza con la injusticia, no se alegra del infortunio ajeno, ni difunde rumores maliciosos, sino se goza de la verdad al propagar activamente el bien. El amor todo lo sufre al defender y sostener a otros. El amor cree lo mejor de los demás, les acredita buenas intenciones y no es suspicaz. El amor todo lo espera, no se desanima, no se desanima con la gente, sino cree en su futuro. El amor todo lo soporta, al perseverar y permanecer leal hasta el final. El amor es más importante que todos los dones espirituales ejercitados en el cuerpo de la iglesia. La fe sobresaliente y el poder para lograr milagros producen muy poco sin el amor. El amor logra que nuestras acciones y dones sean útiles. Aunque las personas tengan dones diferentes o varios, el amor está disponible para todos. Nuestra sociedad confunde amor muchas veces con sensualidad. A diferencia de la sensualidad, el tipo de amor de Dios es canalizado hacia otros, hacia el prójimo, no hacia nosotros mismos, lo que puede llegar al egoísmo. Esta clase de amor va en contra de nuestras inclinaciones naturales. Es posible practicar este amor solo si Dios nos ayuda a poner a un lado nuestros deseos e instintos, al grado que podemos dar amor sin esperar nada a cambio. Cuanto más nos parezcamos a Cristo, más amor brindaremos a los demás. Ahora vamos, hermanos, al segundo fruto del Espíritu, al gozo. Vamos al gozo y gozosos vamos a investigarlo. El gozo es un sentimiento contrario al amor, ¿verdad? Es una emoción, es alegría, es deleite.
Gozo es lo que el hombre anhela y lo que busca. Lo encuentra cuando encuentra a Dios y solamente entonces. Retiene este gozo en la proporción en que crece en el conocimiento de Dios. Dios es el autor del verdadero gozo, como de toda buena dádiva. Vamos a Nehemías, al libro de Nehemías capítulo 8, versículo 10. Nehemías 8, 10. Dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El antecedente a este pasaje es que el pueblo de Israel, si recuerdan, regresa después de muchos años de cautividad en Babilonia. Y cuando regresan a Jerusalén y escuchan a Esdras leer la ley de Dios, lloran abiertamente y se dan cuenta de lo lejos que estaban de obedecerla. Sin embargo, Esdras les dijo que debían estar llenos de gozo, ya que tenían la oportunidad de escuchar y comprender la palabra de Dios. Así como nosotros ahora debemos estar gozosos, porque podemos escuchar y comprender la palabra de Dios. Luego les dijo que celebraran y dieran presentes a los que tuvieran necesidad, a los pobres, a los necesitados. La celebración no debe estar centrada en uno mismo. Esdras conectó la celebración con el dar, con la bondad. Esto ofreció a los necesitados una oportunidad de celebrar también juntos. A menudo cuando celebramos y damos a otros, aun cuando a veces no tengamos ganas, nos fortalecemos espiritualmente y nos llenamos de gozo. Por eso es importante participar en las celebraciones que honran a Dios y permitirle que nos llenen con su gozo. Un ejemplo que tenemos acá, por ejemplo, en la iglesia son las misiones que hay cuando se va y se participa los sábados en llevarle comida a los niños en una población que se llama Xcana, aquí en Yucatán. Se les lleva su desayuno y van los hermanos que están en las misiones y además de llevar la palabra, llevan también alimentos a las personas, a los niños. Eso nos debe de llenar de gozo, de mucho gozo. Vamos a Proverbios capítulo 17 en el verso 22. Proverbios 17, 22. Dice la palabra. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Estar alegre es estar listo para recibir a otros con una bienvenida, una palabra de aliento, un entusiasmo por la tarea entre manos y una perspectiva positiva hacia el futuro, por la tarea que traemos entre manos, ¿verdad? Y esa perspectiva positiva hacia el futuro. Este tipo de personas alegres se reciben como una medicina que alivia el dolor. O sea, alguien que llegue, que es alegre, claro, en el Señor, se siente así gozoso. Vamos a la segunda carta a los Corintios. Vamos a leer también ahí, dicen, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Dice la palabra, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto lo decía Pablo, ¿verdad? Cuando nuestras habilidades son sobresalientes o nuestros recursos son considerables, somos tentados a realizar la obra de Dios a nuestra manera. Y eso nos puede conducir al orgullo. Pero cuando estamos conscientes de nuestra debilidad y permitimos que Dios nos llene con su poder y nos llenamos del gozo del Señor, entonces llegamos a ser mucho más fuertes de lo que pudimos haber sido, que si hubiésemos dependido solamente de nosotros mismos.
Dios no pretende que nosotros seamos débiles, pasivos o ineptos, no. La vida provee suficientes impedimentos y problemas sin que los busquemos. Cuando estos obstáculos vienen, entonces debemos depender de Dios. Solo la labor que se cumple en su poder, solamente esa labor se cumple en su poder. Nos hace efectivos para Él y tiene valor perdurable para siempre. Vamos al tercer fruto del Espíritu Santo de esta noche que vamos a hablar, es la paz. ¿Qué es paz? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, dice así la palabra de Dios. Le digo a mi hermano, a ver si ahí a mi hermano Noé, si está ahí, por favor. ¿Y cuál es la cita, hermano? 16:3, Juan 16:33. Sí, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Gracias, hermano. La palabra paz aquí del griego eirene significa pegado a Dios, significa prosperidad. Paz no es ausencia de problemas, ¿no? Debemos estar junto a Él para poder alcanzarlo. La paz solo viene del Señor. Los que no conocen al Señor no pueden tener paz. Solo es una paz pasajera. Esta paz no es el producto artificial y pasajero de un esfuerzo humano, sino el fruto del Espíritu dado por el mismo Dios. Un hijo de Dios debe ahora vivir en paz, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Puede desde entonces guardar su corazón y su mente en Cristo Jesús. Lo decía desde Números, vamos al libro de Números capítulo 6, Números capítulo 6, versículo 24 al 26. Dice así la palabra de Dios, Números 6, 24. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es una bendición, era una bendición, era una forma de pedir que el favor divino de Dios descansara en nosotros. Esta es la bendición antigua, la bendición sacerdotal. En estos versículos nos ayuda a comprender lo que se suponía que una bendición tenía que hacer. Son 5 partes que transmitían el deseo de que Dios, uno, lo bendijera y lo guardara. Esto era favor y protección de parte de Dios. El segundo, deseo de Dios, de que Dios hiciera que su rostro resplandeciera sobre ellos, o sea, que fueran complacidos. 3, el deseo de que Dios sea misericordioso, o sea, piadoso, perdonador y compasivo. 4, el deseo de que Dios volviera su rostro hacia ellos, que les diera su aprobación. Y 5, el deseo de que Dios les diera paz. Cuando pide a Dios que lo bendiga a usted o a otros, le está pidiendo estas 5 cosas. La bendición que usted ofrece, hermano, no solo ayudará al que la recibe, además le demostrará amor, alentará a otros y proporcionará un modelo de interés en aquellos que lo observan. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús nos dice, en Juan capítulo 14, versículo 27, dice, Juan 14, 27. Dice así la palabra de Dios. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El resultado final de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es una paz profunda y duradera.
A diferencia de la paz del mundo, cuya definición suele ser ausencia de conflicto, esta paz es una confiada seguridad en cualquier circunstancia. Con la paz de Cristo no tenemos por qué temer al presente ni al futuro. Si su vida está cargada de tensión, permita que el Espíritu Santo lo llene de la paz de Cristo. El pecado, el temor, la inseguridad, la duda y muchas otras fuerzas están en guerra en nosotros. La paz de Dios entra a nuestros corazones a fin de frenar estas fuerzas hostiles y ofrecer consuelo en lugar de conflicto. Jesús dice que nos dará esa paz si estamos dispuestos a aceptarla y a orar y rogar para obtenerla. Y nos pide seguir estos consejos en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Dice así la palabra de Dios. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Imagínense no tener que estar afanados, jamás por nada. Imagínense. Esto parece algo increíble, imposible. Todos tenemos preocupaciones en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en el colegio, pero Dios a través de Pablo nos aconseja cambiar nuestras preocupaciones en oraciones. ¿Quiere usted preocuparse menos? Él nos aconseja. Entonces, ore más. En el momento en que empiece a preocuparse, haga un alto, deténgase y ore. La paz de Dios es diferente a la paz del mundo. La paz verdadera no se encuentra en el pensamiento positivo, en la ausencia de conflictos o en buenos sentimientos. Ella es producto de saber que Dios tiene el control. Nuestra ciudadanía en el reino de Cristo está asegurada. Nuestro destino está determinado y podemos tener victoria sobre el pecado. Permite, hermano, que la paz de Dios guarde su corazón de toda ansiedad. Gracias, muchas gracias, hermanos. Hemos concluido hoy nuestra enseñanza. La lección número 12, que es el fruto del Espíritu Santo, parte 1. Y hemos visto los 3 primeros frutos, que son el amor, el gozo y la paz, los cuales nos los da Dios, esos 3. Y ya en la segunda parte veremos los otros 6 frutos, los cuales nos corresponde desarrollarlos a nosotros. Amén. Bueno, pues vamos a detenernos nada más y vamos a orar para entregar